es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la cuarentena general que inicia de esta noche en Colombia y que se extenderá hasta el próximo 13 de abril. Se trata de una estricta medida que busca frenar el avance del coronavirus de tal forma que el crecimiento en el número de contagios no termine en un futuro cercano desbordando la capacidad de atención que tienen los sistemas de salud en Colombia. La noticia, durante 19 días habrá un aislamiento preventivo de carácter obligatorio que limitará la libre circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional. Desde este miércoles también queda restringida toda la operación comercial aérea y terrestre de pasajeros. El punto clave de esta noticia. El decreto tiene una serie de excepciones, las cuales autorizan la salida de personas de sus casas para unas actividades específicas. No obstante, la incertidumbre y la preocupación crece en cerca de 6 millones de trabajadores informales que desde mañana no podrán salir a ganar su sustento diario. La mayoría de ellos no son beneficiarios de los programas de apoyo que brinda el gobierno nacional. Los que pueden trabajan desde la comodidad de su casa. Empleados formales, cuyas funciones permiten ser cumplidas a través de herramientas como un computador, seguirán devengando su salario. Además, la población vulnerable que hace parte de programas especiales del Gobierno Nacional podrá acceder a pagos anticipados y medidas excepcionales. Vamos a estar entregando recursos para 2.6 millones de familias en acción, que en promedio, con un giro adicional, van a representar cerca de 334.000 pesos. Esta es la razón por la cual a los jóvenes en acción, a los jóvenes más vulnerables, cerca de 206.000, les vamos a estar entregando más de 700.000 pesos, que hacen parte de sus recursos, los que reciben periódicamente, pero también con un giro adicional. Para cerca de 1.7 millones de adultos mayores, estaremos entregando cerca de 240.000 pesos que permiten anticipar recursos y dar un giro adicional. Sin embargo, el aislamiento obligatorio decretado en Colombia como medida preventiva ante la propagación del coronavirus genera una gran incertidumbre en aquellas personas independientes económicamente. Es decir, aquellos que dependen de un ingreso por prestar un servicio, que reciben un pago por obra o labor, trabajadores sin ninguna prestación legal, comerciantes o simplemente quienes, como se dice coloquialmente, viven del rebusque, del día a día. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues imagínense, ponernos en la casa a llorar porque, Dios mío, no producimos nada, no ganamos nada. Y no solamente nosotros, todo el mundo, el sector público, el sector privado. Fuera que nosotros nos fueran y nos dieran un bono, nos dieran un dinero, pues uno dice, bueno, nos están dando la comida, nos están dando dinero hasta para medicina. José, al igual que el comerciante Juan Torres, representan a ese sector poblacional que hoy se pregunta cómo sustentará los gastos de su hogar mientras dure la cuarentena obligatoria. Acá hay 750 locales, 435 puestos de madrugón que tienen una cola, y esa cola es un resto de personal trabajando en casa produciendo prendas de vestir para vender acá en el centro comercial. Esto sería un desastre para esas cerca de 50.000, 45.000 familias. Para Juan, las preocupaciones empezaron incluso antes del decreto de aislamiento obligatorio, antes de que establecimientos comerciales como estos, donde trabaja, tuvieran que cerrar sus puertas. Que antes de tomar cualquier decisión, mire el trasfondo de las cosas, mire qué afectaría y de qué manera nosotros pudiéramos llevar el pan a la casa. Este centro comercial y en especial las personas de madrugón viven del día a día, y el vivir de ese día a día implicaría que un día como hoy, que no se hizo madrugón, las personas no podrían llevar un pan, no podrían llevar una bolsa de leche a sus hogares.
Según la medición de empleo informal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Colombia tuvo un 47,7% de informalidad laboral en el trimestre noviembre 2019-enero 2020. La medición, que corresponde a 23 principales ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas, da cuenta que en el país un total de 5,7 millones de ciudadanos logran obtener el sustento con el popular rebusque. Y aunque el gobierno nacional apela a la solidaridad de las familias más acomodadas, la preocupación no deja de ser latente para esta parte de la población que no cuenta con un ingreso fijo. Hago un llamado a los sectores sociales con más comodidades, a que durante la tempestad adoptemos una familia en necesidad, a que como comunidad nos encontremos en los ojos de quienes son los que más nos necesitan y no son tan afortunados, y les brindemos todo nuestro apoyo desde el corazón. Los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar con la etiqueta numeral Vivir en Cuarentena Es. Numeral Vivir en Cuarentena Es. Hoy tenemos a protagonistas de la noticia. Voy a comenzar este programa en la ciudad de Bogotá. En contados instantes estará con nosotros el ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo. También nos estará acompañando para que ustedes conozcan de manera directa, en la voz de los protagonistas de la noticia, qué representa y en qué consiste esa cuarentena que inicia hoy en Colombia a la medianoche. Señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias, Jeff. Un saludo muy cordial para todos los televidentes. Señor Cabal, veíamos este informe con el que abrimos hoy el programa La Noche y es una gran preocupación que hay en el país en este momento frente a la situación de los trabajadores informales. Esos colombianos que no acceden o que en este momento no reciben ningún tipo de subsidio del gobierno y que pues todos los días salen a las calles a ganar su sustento. Estoy hablando de meseros, de peluqueros, de muchos oficios que son muy importantes para la sociedad y que desde la medianoche de hoy no podrán salir a las calles. Señor Cabal, ¿qué lectura hace usted de la situación que van a enfrentar ellos y qué piensa de esas medidas que tomó el gobierno hasta ahora para cobijar a la población en medio de esta pandemia que enfrenta el mundo? Bueno, Jefferson, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes, y así lo ha dicho FENALCO, es que nuestro orden de preocupaciones, una detrás de la otra, todas muy importantes en este momento, son la salud y la vida de los colombianos, que tenemos que ser conscientes de ello. Segundo, preservar la seguridad alimentaria, que es fundamental para que esta cuarentena pueda funcionar. Y no menos importante es la preocupación enorme de los ingresos y el empleo de los colombianos. Yo creo que en esas tres direcciones estamos trabajando y en esas tres direcciones obviamente es donde el gobierno está tratando de acertar y generar respuestas. La preocupación no solamente de los empleos informales que se están perdiendo, sino también la preocupación de los ingresos de los pequeños comerciantes, las medianas empresas, que van a quedar de alguna manera o están quedando ya sin actividad, sin ingresos y que tienen que seguir pagando sus nóminas, que tienen que seguir pagando los arriendos, que tienen que seguir pagando los impuestos, que tienen que seguir pagando todos los gastos fijos y que obviamente están abocados a una difícil situación, partiendo de la base que lo que menos queremos los empresarios es que en este momento haya cesación de empleos y plazas de trabajo, porque agravaría el problema. Y por supuesto los informales necesitan toda la solidaridad de Colombia, toda la solidaridad de los empresarios y de la gente, que podamos de alguna manera generar canales de abastecimiento para que ellos puedan sobrellevar esta situación, ellos y sus familias, porque el sustento del rebusque, como usted lo ha dicho, de casi 6 millones de colombianos, pues obviamente quedó en receso. Pero digamos, una de las grandes preguntas que hay en ese momento, señor Cabal, tiene que ver si estas medidas que adoptó el gobierno nacional en el marco de esta emergencia sanitaria son suficientes o no para atender a todas las capas de la población. A ver, yo creo que
cada día de esta pandemia va trayendo cosas nuevas y situaciones que hay que ir afrontando. Yo creo que el gobierno ha venido de alguna manera generando una serie de medidas de tipo, digamos, en salud pública y otra serie de medidas económicas que de alguna manera generan algunos paliativos, pero en este momento las medidas son necesarias, pero todavía no son suficientes. Yo creo que gran parte de la preocupación que nosotros tenemos es cómo poder mantener las nóminas de las empresas cuando las ventas prácticamente tienden a cero de muchas pequeñas empresas que quedan cerradas, las panaderías, las ferreterías, las papelerías, las pequeñas tiendas, digamos, de barrio que abastecen diferentes tipos de productos que no son alimentos. Yo creo que ahí también hay un enorme problema y que esas unidades de negocios tienen 5, 6, 7, 9 empleos, las peluquerías de barrio, todo ese tipo de empresarios que están en todos los barrios de Colombia, en todas las ciudades, también son motivo de preocupación y ahí se necesitan medidas de alivio muy importantes para que de alguna manera no se vaya a generar más desempleo que sumado al problema de los informales que tenemos en este momento, pues sería muy grave para el país. Así es, señor Cabal. Pues permítame, integramos a esta hora en la ciudad de Bogotá al ministro de Comercio Exterior, doctor José Manuel Restrepo. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, un saludo a ti y a todos los televidentes de La Noche de NTN. Señor ministro, a esta hora hay muchos televidentes que tienen muchas preguntas, no solamente frente a la forma como los afecta esta pandemia, sino también sobre un tema que preocupa a distintos sectores de la sociedad. Lo hablábamos al comienzo de este programa, y es el que tiene que ver con los trabajadores informales. Muchos de ellos no van a recibir ayudas del gobierno porque muchos de ellos no hacen parte de esos programas como Familias en Acción, por lo tanto no van a recibir ningún tipo de subsidio, pero tampoco van a tener la posibilidad de circular libremente durante los próximos 19 días. ¿Qué medidas de choque o de ayuda tiene el gobierno nacional para esta población? A mí me parece muy importante como seguir el curso de lo que han sido las decisiones del gobierno nacional. La primera decisión es cómo preservar la salud. Y por eso era importante un conjunto de medidas como esta, como la cuarentena. Pero también el presidente lo anunció, recursos adicionales para ese sector de la salud, cerca de 6 billones de pesos para el sector que lo va a necesitar, incluida, entre otras, además, una prima adicional para los operarios del sistema de salud. En segundo lugar, un conjunto de medidas relacionadas con el aprovisionamiento. Pero para hacer aprovisionamiento adecuado era indispensable tener recursos adicionales para la población más vulnerable de Colombia, que fue la prioritaria en esta etapa. En ese orden de ideas, se contempla beneficios para 2.7 millones de familias en acción, beneficios que oscilan del orden de un aporte adicional de 330.000 pesos en promedio, beneficios también para 1.700.000 adultos mayores, para cerca de 205.000 jóvenes vulnerables, jóvenes en acción, una red también para todos esos abuelitos que no tienen acceso a mercados porque no hacen parte de esos programas. Pero adicionalmente a eso, la devolución de IVA se anticipa también, con lo cual se busca beneficiar a 1 millón de familias. Todo esto significa cerca del 30% de la población colombiana. Es muy importante que ellos tengan acceso a recursos para satisfacer las necesidades de alimentación y básicas. Pero también el presidente de la República anunció en el día de ayer y expidió un par de decretos que van en la dirección de acompañar a otros sectores de la sociedad. Sectores como, por ejemplo, los microempresarios, sectores también como los independientes. Allí, entre otros, además, se fortalece el Fondo Nacional de Garantías y por esta vía se dan garantías suficientes para que esos sectores puedan recomponer sus obligaciones en este momento y tratar de tener una liquidez adicional que les permita también subsistir en medio de una dificultad como esta, todo el impacto del coronavirus. Y de la misma manera, ayer mismo expedíamos un decreto para fortalecer también recursos que permitan que a través de entidades como Bancoldex, como Findeter, como el Banco Agrario, se acompañe a sectores productivos adicionales. Pero se lo quiero preguntar muy concretamente. Por ejemplo, un mesero de un restaurante
o de una discoteca, de un bar, que tenía todos los días su trabajo, recibía 40.000 pesos colombianos, 15 dólares estadounidenses por un turno de trabajo. Esa persona desde mañana pues no va a poder salir. ¿Con qué va a sobrevivir? Miren, aquí al final de cuentas lo que se ha venido haciendo es un esfuerzo gigantesco para tratar de disponer de recursos adicionales en general para todos los sectores de la economía. Se necesita también aquí hacer un esfuerzo de familias, es decir, este no es un esfuerzo solamente de una persona, hay que hacer un esfuerzo también solidario y habrá un compromiso también de país a través de las instancias correspondientes de solidaridad, instancias correspondientes como el DPS para acompañar a aquellas familias que tengan dificultades. Hay un esfuerzo también adicional en donde hay una invitación a los colombianos a que actuemos con solidaridad con algunas de esas otras familias que tienen dificultades para enfrentar este momento. Pero le debo decir, el esfuerzo ha sido de todos los actores del gobierno para acompañar al máximo a la sociedad en este momento. No, es evidente el esfuerzo, señor ministro, pero ¿no teme usted que en este momento se esté cocinando un estallido social, que en menos de 1 o 2 semanas los trabajadores informales no les quede otra opción que salir a las calles, romper la cuarentena para poder sobrevivir? Miren, hay muchas personas que seguramente van a continuar en sus actividades laborales. Por ejemplo, voy a poner un caso, restaurantes. Pueden ofrecer sus servicios naturalmente a través de un sistema a domicilio. Esa es una manera también de preservar algunos de estos negocios. Buena parte de la cadena de producción, desde el inicio de la siembra hasta la distribución, seguirá operando, la cadena de transporte. Y tenga la seguridad de que el gobierno va a estar allí verificando día tras día las necesidades y el aprovisionamiento, porque naturalmente el Estado no va a dejar desamparado a su sociedad. Pues, señor ministro, también está con nosotros el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Señor Cabal, le quiero hacer la misma pregunta. ¿No cree usted que toda esta situación puede llegar a generar un estallido social en el corto plazo? Es entendible, como tal y lo explica el ministro, el gobierno está tomando las medidas que puede tomar hasta este momento. Inclusive el presidente Duque hoy anunció una serie de subsidios, pero también puede suceder eso, que la cuarentena termine siendo demasiado frágil y porosa y termine amenazada precisamente por las necesidades de esas personas. A ver, Jefferson, yo creo que aquí es muy importante es que estamos ante un mal superior. Ese mal superior es la amenaza de la vida de los colombianos. Estamos ante una pandemia que ya hemos visto que mal cuidada y con medidas equivocadas o con ausencia de medidas oportunas, como ha pasado en muchos países europeos, se ha salido de control. Y como empieza a pasar inclusive en los Estados Unidos, que es una propagación con una velocidad exponencial y geométrica que está generando ya un incremento en la tasa de fallecidos por la falta de atención de los sistemas de salud que han ido colapsando. Si eso es en los países que tienen medios económicos y sistemas de salud mucho más avanzados desde el punto de vista de equipamiento, pues imagínese Colombia si no tenemos unas medidas de extrema precaución y de extrema nivel de protección de la salud y la vida de los colombianos. Yo creo que esta cuarentena es una cuarentena que nadie la quisiera vivir y por supuesto mucha gente está pasando y empieza a pasar dificultades en ese sentido, pero es necesario hacer un llamado a la calma, a la prudencia, a la tranquilidad, que esta situación no estaba planeada, no estaba planificada, es una situación nueva, que el gobierno, en nuestro leal saber y entender, está haciendo todo lo posible y que el sector privado, a través de los gremios, estamos aportando también lo mejor que podemos para lograr aliviar esta situación. Los programas de solidaridad que se están montando ya son inmensamente grandes, no solamente los del gobierno nacional, sino también los que empiezan a montarse a través de las fundaciones. Nosotros en el día de mañana lanzamos con Solidaridad por Colombia un programa inmensamente grande y con el gobierno nacional de llevar muchísimos miles de mercados a las familias más necesitadas. La Fundación Andi está generando un programa también de bonos de solidaridad que va a generar y canalizar recursos para poder que muchas familias, entre ellas muchos informales, puedan tener acceso a
a paliarse esta situación, pero los ingresos se le van a disminuir o se le van a acabar no solamente a los informales, también a los formales. Como le decía, todos esos micronegocios, microempresas, pequeñas tiendas a borde de calle o inclusive almacenes de centros comerciales cerrados, todos vamos a sufrir con esta situación y tenemos que tener la templanza y la entereza que seguramente la ayuda va a llegar, porque la ayuda se está estructurando para eso y no podemos hacer un llamado a la posibilidad de que haya una situación de explosión social, porque está en juego la salud y la vida de todos los colombianos y por supuesto las necesidades se van a ir de alguna manera solucionando en la medida que todos tengamos calma y prudencia. Lo mismo sucede con el tema del abastecimiento. Ha habido mucho pánico de creer que esta cuarentena impide que la gente salga a buscar sus alimentos o sus medicinas. Todo eso se está organizando, pero no podemos tener una demanda exagerada de las cosas, porque ahí es cuando socialmente los productos empiezan a escasear y obviamente la situación empieza a volverse desesperada. O sea que un llamado a la prudencia, a la calma y a buscar que con todas las medidas del gobierno y con todas las acciones de solidaridad que se están empezando a generar a través de las distintas empresas, podamos salir de esta situación. Pues claramente, señor Cabal, la prudencia y la calma es el llamado que siempre hacemos desde los medios de comunicación, pero el día de hoy fue bien particular. Hubo muchas personas que utilizaron Transmilenio, que salieron a las calles, incluso hubo protestas en algunos sectores pidiendo algún tipo de respaldo, ni siquiera al gobierno, a la sociedad en general, porque al mismo tiempo que ellos también están preocupados por esta pandemia, por el coronavirus, también les preocupa mucho estar en sus casas. Hay otro punto, señor Cabal, y quiero preguntárselo a usted primero, luego le haré esa misma pregunta al ministro de Comercio, y tiene que ver con el tema de los arriendos. Específicamente, ¿qué postura cree usted que debe tomar frente a este particular? Diferentes sectores han dicho que también debe suspenderse el cobro de arriendos en este momento. A ver, nosotros le hemos planteado al gobierno y creemos que hay que empezar a generar, la mayoría de las pequeñas empresas y comercios se están quedando sin caja y cómo cubrir sus gastos fijos. Hay que empezar a generar una serie de medidas. En el tema de arriendos lo que hemos planteado es, uno, el gobierno debe decretar una exención del IVA sobre los arrendamientos lo más pronto posible y por un periodo temporal y transitorio de unos 3 o 4 meses mientras pasa, digamos, el pico alto de esta situación. Segundo, los arrendamientos comerciales normalmente son arrendamientos pactados entre privados y lo que ha aconsejado FENALCO es seguir cumpliendo obviamente con los contratos, pero desde luego tener la posibilidad de renegociarlos durante 2 o 3 meses mientras digamos la situación pasa. En ese sentido ya hemos tenido conocimiento de que muchas de estas prácticas se están haciendo de acuerdo y de muy buena voluntad entre las diferentes partes. O sea que ese es un punto que es importante tenerlo en cuenta y es algo que hemos venido aconsejando. Señor ministro, le hago la misma pregunta a usted, ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo. Hay preocupación en el punto de los arriendos y también hay incertidumbre frente a la posición que va a tomar el gobierno frente a este tema. ¿Cuál es la postura y qué está estudiando el gobierno frente a este particular? Miren, ese es un tema que hay que estudiarlo con mucho cuidado. El gobierno está estudiando en este momento todas las eventuales y posibles medidas. Le repito que hemos seguido como un protocolo de prioridades que era muy importante seguirlas, pero de la misma manera estudiando eso en particular, ver si el Estado puede o no puede, si debe o no debe intervenir entre acuerdos entre privados. Es muy importante decir que así como está el que paga el arriendo, está el que recibe el arriendo, y hay muchas personas que viven del arriendo. Entonces no es tan sencillo como decir o anunciar que se eliminan los arriendos, porque podríamos afectar a otra parte de la población que también vive y cuyo único ingreso es ese. Entonces, estudiando en detalle ese tema y otros asuntos, pues vamos a seguir viendo la mejor manera de intervenir y apoyar a todos los colombianos.
Vuelvo con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Otro punto de análisis en el programa del día de hoy. Hemos hablado, señor Cabal, de las distintas consecuencias o efectos que ha generado en la economía esta pandemia y que ya se comienzan a sentir en Colombia. Me gustaría que usted me hiciera una radiografía de qué porcentaje del sector de los comerciantes en este momento queda completamente bloqueado en esta cuarentena y qué porcentaje puede continuar activo e inclusive puede fortalecerse de acuerdo con las excepciones y los puntos que planteó el gobierno nacional en el decreto de la cuarentena. Pues mire, Jefferson, hay algo muy importante y quizás le voy a dar la primicia a partir de una encuesta que levantamos entre nuestros empresarios con una muestra representativa durante este fin de semana. Es necesario precisar que aquellos sectores del comercio que abastecen alimentos, productos de primera necesidad como productos de aseo, higiene personal o inclusive medicamentos, pues obviamente no están viendo afectarse sus ventas. Pero pues es que el comercio, la inmensidad del comercio está en muchísimos otros sectores. Y en ese sentido, en nuestro análisis de este fin de semana, hemos registrado con mucho dolor que para el 90.5% de los comerciantes han sufrido baja estrepitosa de las ventas entre un 70 y 90% de lo que vendían antes. Es decir que estamos hablando de una inmensa mayoría de comerciantes. Recordemos que nuestro país es un país de pequeñas y medianas empresas, de micro, pequeñas y medianas, que el 94% de la estructura del tejido empresarial colombiano es ese, no son las grandes empresas. Y esa es nuestra enorme preocupación. Ese porcentaje de que el 90%, 90.5% se le haya bajado las ventas es una cifra muy preocupante. Y cuando uno revisa en qué porcentaje se han bajado, unos dicen que entre el 70 y otros entre el 90. O sea que estos son pues básicamente ingresos tendientes a cero después de los primeros días de los simulacros de aislamiento que se decretaron en varias regiones, pero imagínense lo que va a ser en la cuarentena a partir de mañana. ¿Y qué puede pasar, señor Cabal? Esa cifra es bastante preocupante porque no hay negocio que aguante dando pérdidas y estamos hablando únicamente de los primeros 4 días de una cuarentena, de un simulacro de aislamiento obligatorio que fue realizado en todo Colombia, pero ya desde mañana inicia la cuarentena formal. De acuerdo, ahí es donde las medidas de alivio, tanto en el ámbito tributario, en el ámbito de crédito, en el ámbito laboral, son fundamentales para que en este momento, digamos, se pongan en marcha. Nosotros hemos hablado de la necesidad de una exención de IVAs, hemos hablado de postergar obligaciones que tengan los empresarios, de buscar igualmente las líneas de crédito que sean suficientes sin intereses y a largo plazo para poder financiar las nóminas, para poder evitar los despidos, para poder financiar los arriendos, para poder asumir todos los gastos fijos. O sea que ese paquete de medidas que ya empezó a hacer el gobierno, pero que, como digo, son necesarias, pero aún no suficientes, esperamos que las podamos concretar de común acuerdo, en concertación entre el sector privado y el gobierno nacional. Ministro de Comercio Exterior, muchos comerciantes en ese momento han tenido que cerrar sus locales, otros, tal y como lo indica FENALCO, han reducido en cerca de un 90% sus ventas. Y al mismo tiempo ellos tienen que pues, también seguir pagando costos de nómina, que en últimas ese dinero es el que reciben pues, los trabajadores formales. ¿Qué respuesta tiene el gobierno nacional para esta crisis que ya comienzan a enfrentar los comerciantes y que afecta en su conjunto a toda la economía? Importante señalar que nosotros, aún antes del escenario de emergencia económica y social, dispusimos de recursos adicionales a través de, por ejemplo, líneas de crédito de Bancoldex, crédito subsidiado que permitía que las empresas pudieran tener cierto grado de liquidez y poder subsistir. Eso se expidió incluso antes de la emergencia económica para sectores más afectados, sectores relacionados con el turismo, sectores relacionados con restaurantes asociados a turismo,
sectores de eventos. Esos fueron los sectores más afectados en una primera etapa. Para esta siguiente etapa, como lo señalaba anteriormente, el gobierno expidió el decreto 466, que va a tener una cantidad de recursos muy importante, fortaleciendo el fondo de garantías, dándole garantías a microempresarios que necesiten, por ejemplo, alivianar deudas, alivianar pagos que puedan tener en un momento determinado y de esa manera tener también la liquidez suficiente para sostenerse en este momento. Y adicional a eso, como el presidente también lo anunció hace algún tiempo con motivo de la emergencia económica y social, va a haber también recursos adicionales por parte del Estado, que entre otras además vienen del Fondo de Mitigación de Emergencias que se creó en el día de ayer para tener recursos adicionales que permitan solucionar el día a día. Por ejemplo, un crédito hipotecario que puede entrar en dificultades, un crédito de consumo, un crédito también relacionado con la compra de un carro. Para eso ya se dispusieron recursos en el día de ayer y a través de entidades bancarias del sistema del Estado colombiano se va a permitir aliviar también la carga para esas personas naturales y también para las personas jurídicas. Bueno, estamos analizando, señor ministro, sector por sector. Hace unos minutos estábamos hablando de los trabajadores informales, ahora estamos hablando pues de los comerciantes. ¿Y por qué de los comerciantes y de los microempresarios? Porque pues finalmente ellos son fuente de empleo. Y hay trabajadores formales que reciben sus salarios de este tipo de negocios. Y si esos negocios quiebran, pues esos trabajadores formales tampoco van a tener dinero para llevar a sus familias. Y eso va a ser bastante complejo y es muy importante también que lo entiendan nuestros televidentes. Señor ministro, por ejemplo, en el caso de un comerciante que tiene una deuda con un banco y esa deuda la estaba pagando con el dinero que le dejaba ese negocio, ¿qué va a pasar con ese tipo de obligaciones financieras? Los intereses siguen corriendo, para algunos las cuotas siguen corriendo. ¿Qué le responde específicamente a estas personas que hasta ahora ven el programa La Noche y les preocupa ese punto en particular? Mire, la figura realmente ya se dio en el día de ayer, se crea y ya es un tema de implementación. Estamos ya en ese proceso de implementación. Pero lo voy a decir incluso no solamente por esos 19 días, sino por los días que vienen seguramente a continuación. Una persona que tenga un crédito, vamos a decir, a 1 o 2 años, que eventualmente tenga una dificultad de pago, vamos a decir 30 días o 60 días, que por lo tanto necesita responder a buena parte de su día a día, por ejemplo el pago de nómina. ¿Qué va a permitir el programa con el Fondo Nacional de Garantías? Va a permitir que esa persona pueda extender el crédito, llamémoslo hasta 5 años, de tal manera que se le aliviane la carga en el corto plazo, le permita cumplir con sus obligaciones, eventualmente con sus obligaciones en materia de la nómina, y de esa manera solventar el momento de la crisis mientras que logramos superar este pico, este impacto que puede tener una decisión como esta, que va en la dirección de la salud pública y de la vida, pero que naturalmente entiende que para ese microempresario necesita existir una solución. Señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, ¿cuáles son los principales riesgos que en este momento enfrentan los comerciantes y que pueden llegar a amenazar esos empleos que ellos tienen? Y se lo pregunto en el contexto de lo que le preguntaba al señor ministro, las deudas adquiridas que ellos tienen, los intereses que pagan a los bancos por esas deudas. Es un dinero que ellos ya no van a recibir de las ventas, pero que igualmente tienen que responder ante los bancos. El gobierno dice que ha decretado una serie de medidas. ¿Esto es suficiente para proteger el empleo, señor Cabal? Bueno, como muy bien lo había dicho anteriormente, la verdad es que las medidas son importantes, pero todavía no son suficientes, porque usted muy bien lo ha dicho. ¿Qué va a pasar cuando se caen los ingresos a los niveles que se están cayendo y muchos necesariamente cerrados por la cuarentena, porque la mayoría de los negocios ya quedan cerrados, con excepción de los de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas? Y los que tienen la posibilidad de hacer, obviamente, comercio electrónico, que es un paliativo, pero no es suficiente para el volumen de ventas que manejaban anteriormente. Pues estos negocios van a seguir con una serie de gastos financieros, atendiendo deudas. Por eso las líneas de crédito tienen que ser demasiado a largo plazo y con subsidio
en los intereses, van a tener que seguir atendiendo a compromisos de arrendamiento, compromisos con la nómina. Entonces, lo que se requiere es medidas mucho más de fondo, que seguramente en la medida de las circunstancias el gobierno tendrá que irlas sacando. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la posibilidad dentro del sector de los empresarios que se pudiera asumir por parte del gobierno, por ejemplo, toda la carga de parafiscales para aliviar de alguna manera las nóminas de los empresarios. Esa es una de las medidas, las excepciones del IVA. Otro es que la DIAN tiene una caja importante en este momento de devoluciones pendientes al sector empresarial, pues eso habría que agilizarlo. Es decir, se requiere darle caja a las empresas. De lo contrario, lo que va a suceder una vez termine esta cuarentena o si se prolonga por un tiempo adicional es que lamentablemente muchas empresas, si no reciben el oxígeno necesario en este momento, muchas pequeñas empresas, acordémonos de eso, no las grandes empresas que tienen el pulmón para aguantar, son las micro, pequeñas y medianas empresas, seguramente muchas van a desaparecer del tejido empresarial. Por eso se hace tan necesario concertar ese paquete de nuevas medidas adicionales a las que ya se han sacado entre el sector empresarial y el gobierno nacional para evitar la mortandad de empresas cuando termine esta situación. Señor Cabal, en las últimas horas precisamente el presidente Iván Duque ha anunciado que entregará un ingreso solidario a más de 3 millones de familias. Les entregará 160.000 pesos. Eso es equivalente más o menos a $45. Bueno, $40 porque el dólar ha subido muchísimo en los últimos días, $40 estadounidenses, 160.000 pesos colombianos. Y es un dinero que van a recibir precisamente esas familias que no tienen acceso a ningún programa social del gobierno, como Familias en Acción. Vamos a marcar una pausa. Yo le pido, ministro, que me dé unos minutos y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Yo los invito a que participen de este programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #Vivir en Cuarentena es. #Vivir en Cuarentena es. Ahí están las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. El que inventó el tapabocas se va a tapar en dinero con ese virus que ha llegado de los países extranjeros. Jorge tiene 85 años, es cantante y vendedor ambulante. Ahora está prohibido saludar a otro de mano y comer alimentos sin lavarse bien las manos. Ante la difícil situación que se avecina para él y su familia, decidió que la mejor opción para pedir apoyo era a través de una carta dirigida al alcalde de Ibagué. No logró entregarla. Mire, le voy a dar un número para que se vaya para la casa y desde allá Es que allá no hay... No, pero de un celular. La situación es muy clara. Necesita apoyo municipal para comprar su sustento diario. Vive de vender dulces y tapabocas en Ibagué. Para poder estar encerrado aguardando la cuarentena, pues que haya una solución de un mercadito y para pagar el arriendo mientras puedo salir otra vez a la calle, ¿cierto? Según el decreto del toque de queda en la ciudad, los adultos mayores de 60 años no pueden salir por el riesgo a contraer el coronavirus. Piden que no los desampare. No es igual a los primeros días como otros días, sino hay días que no es, se ve como difícil para uno trabajar con la mitad. Ellos aplican, pero por ejemplo las personas que no tienen una libra de arroz ni nada, ¿cómo se van a estar encerradas? A morirse de hambre encerrados. Una población vulnerable que pide apoyo porque no cuentan con los recursos suficientes para pasar la orden de cuarentena sin trabajar. Bueno, y precisamente el día de hoy el presidente Iván Duque ha anunciado un ingreso solidario para personas como las que ustedes acabaron de ver en esta crónica que nos presentan desde la ciudad de Ibagué. El presidente Iván Duque aseguró que cerca de 3 millones de familias comenzarán desde la próxima semana
a recibir una cuantía de dinero para que puedan subsistir en medio de esta cuarentena. Pero hay una pregunta que muchos de ustedes se hacen en sus casas. ¿Qué va a pasar con esos colombianos que están en la informalidad? Esos que no están en ninguno de los programas que acabo de describir. Y por eso quiero aquí, desde este Consejo de Ministros, decirles que también hemos pensado en ustedes. Y por eso, con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, con las capacidades logísticas y de giro que tienen los programas sociales, hemos diseñado un ingreso solidario para sortear esta tempestad que va a llegar a 3 millones de familias. Ese giro debe empezar la próxima semana y tendrá en promedio 160.000 pesos. ¿Para qué? Para que puedan entender que también estamos pensando en sus necesidades, en sus ingresos. Y estos esfuerzos que son monumentales, sin precedentes en nuestro país en los programas sociales, es para que los colombianos más vulnerables sepan que estamos tomando una decisión drástica y necesaria en materia de salud para proteger la vida. Señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes. En el momento en el que estábamos grabando en este programa, el presidente Iván Duque ha entregado esta declaración. ¿Qué piensa usted de esta medida? ¿Usted cree que logrará de alguna manera tranquilizar a ese sector de la economía colombiana, a los trabajadores informales que en este momento están muy preocupados ante esa cuarentena? A ver, todos los esfuerzos que se hagan, y yo creo que es un gran momento del anuncio del señor presidente, es orientado a decirle a los colombianos que no están solos, es decir, obviamente la gran cantidad de nuestros compatriotas que trabajan hoy en la informalidad, pues deben estar absolutamente preocupados y desesperados, y por eso la solidaridad, vuelvo y digo, no solamente del gobierno, sino también toda la que podamos hacer a través del sector empresarial, de las ONGs, las fundaciones, todo el tejido que hay en Colombia social. Es necesario que tenga y coloque los ojos sobre este importante sector de la población que hoy va a verse desprotegido. Pero seguramente en la medida que vayan saliendo medidas como esta, nuevas acciones, nuevos programas, nuevas iniciativas, se va a ir llegando a cubrir estas necesidades que son tan importantes. Yo creo que cada día que pasa es fundamental en esta crisis de la pandemia que estamos viviendo, y cada día seguramente van a ir apareciendo más medidas de alivio porque son necesarias y absolutamente indispensables en este momento. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Jefferson, y a todos los televidentes un saludo cordial y mucha fe en esta nueva circunstancia que nos afecta a todos. También quiero agradecerle al señor ministro de Comercio Exterior de Colombia, José Manuel Restrepo, por habernos acompañado. Ministro, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias, Jefferson. De nuevo un saludo a todos los televidentes de la noche. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa. La noche, no lo olviden, pueden seguir participando. Estoy recibiendo muchos comentarios de varios televidentes que realmente se han conectado con este programa que realizamos el día de hoy. Hay una preocupación ante una pandemia, ante una enfermedad que cobra vidas porque satura los sistemas de salud. Estamos intentando que en Colombia y en nuestros países de América Latina estos sistemas de salud no colapsen, y por esa razón hay una cuarentena. Pero hay un sector en Colombia que le preocupa esa cuarentena, y legítimamente le preocupa porque no reciben ni ayudas del gobierno y tampoco van a poder salir a trabajar desde el día de mañana por la cuarentena. Por esa razón hoy consultamos a dos autoridades en el tema. Ustedes pueden opinar, numeral Vivir en Cuarentena es, a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.
Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. No lo olviden, síganos escribiendo en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.